listo. Una parte importante a la hora de hacer programación es la posibilidad no solo de hacer una programación secuencial. Si nosotros recordamos la definición de proceso que vimos al inicio del curso, ¿qué decíamos que era un proceso? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me recuerda cómo se define un proceso? Chavos. Es cuando un archivo ejecutable se carga en memoria RAM y ocupa recursos como tiempo de CPU y ¿Pero qué más? ¿Qué decíamos de la definición de un proceso? Bueno, también vimos que cada proceso tenía su CPU virtual y que cada uno tenía su propio flujo de programa. Exactamente. Y Y se respecto al flujo de ejecuta de programa, ¿qué manera decíamos? independiente. ¿Perdón? ¿Y qué decíamos respecto al flujo del programa? Ah, que se ejecuta de manera independiente al de los demás, ¿no? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué hace el contador de programa? Darle tiempo a cada proceso. No. El registro contador de programa va incrementando de uno en uno, ¿qué? ¿O a dónde apunta? Apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. Por lo que decimos que un programa se ejecuta de forma secuencial, instrucción a instrucción, de inicio a fin. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, pero cuando nosotros empezamos a hablar de cómputo paralelo y o cómputo distribuido, pareciera que esa definición la pudiéramos modificar un poco. ¿Por qué? Porque a diferencia de los programas secuenciales, cuando hablamos de la computación paralela, va a haber ciertas porciones del código de nuestro programa que se va a poder ejecutar de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo, en más de un core en mi CPU. Eso va a depender evidentemente de la arquitectura física con la que yo cuente en mi computadora. Y ahorita vamos a aclarar, ya lo mencionamos en algún momento en el salón de clase, pero ahorita lo vamos a retomar, la diferencia entre concurrencia y paralelismo real. Porque yo puedo tener N cantidad de procesos concurrentes en mi sistema de cómputo, pero solo un subconjunto de estos procesos concurrentes realmente van a ser paralelos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómputo paralelo, podríamos pensar que hay un proceso que en lugar de estarse ejecutando en un único procesador, se está ejecutando en más de uno. Ah, caray, ¿y cómo es posible eso? Si en teoría solo tengo un contador de programa y solo tengo un registro apuntador a la pila. Entonces, quiere decir que yo puedo partir mi programa, y ahorita vamos a ver cuáles son las posibles particiones que le puedo hacer a mi programa, para que se pueda ejecutar en más de un procesador y por qué lo necesito y cuándo lo necesito y por qué lo requiero. Pero aquí vamos a romper un poquito ese paradigma en donde mi programa se ejecuta de manera secuencial, instrucción a instrucción, de inicio al fin. Y ahora tenemos que empezar a conceptualizar que eventualmente un único programa, un único proceso, se pueda estar ejecutando de forma paralela en más de una parte de mi procesador. No quiero hablar puntualmente de qué, porque pudiéramos recurrir a la técnica de programación de hilos o podríamos recurrir a la técnica de utilizar programación en múltiples cores, pero eso ya va a depender de la arquitectura física de mi CPU. Pero bueno, entonces vamos a avanzar en la presentación. La concepción de una aplicación multiproceso no suele ser sencilla, pero para algunos problemas puede ser la solución más eficiente y sobre todo elegante. No siempre es una solución eficiente, es decir, yo puedo pensar en un problema, por ejemplo, la suma de vectores. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? De sus cursos de
de cálculo vectorial. ¿Alguien se acuerda? O de álgebra lineal. ¿Cómo sumo dos vectores? Se tiene que sumar lo que es I, J y K con sus mismos equivalentes. O sea, es entrada a entrada, ¿no? Ujú. O una multiplicación de matrices. Por ejemplo, ¿cómo multiplico una matriz? O ¿cómo multiplico dos matrices, mejor dicho? Columna por renglón. Columna por renglón. Y cuando yo multiplico una columna y un renglón, esa multiplicación solo me va a dar el resultado de una celda en particular. Si yo pienso, por ejemplo, en la solución secuencial para sumar o para multiplicar, para sumar dos vectores, por ejemplo, ¿cómo me lo imagino? Chavos, ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Es que no logro entender porque se cortó un poco su voz. si yo voy a sumar dos vectores de forma secuencial, ¿cómo lo haría? Primero todas las componentes, por ejemplo, X y después las Y. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en un vector en dos dimensiones, es decir, que solo tienen X y Y, ¿qué es lo que hago? Pues sumo X con X y Y con Y, ¿no? En un ciclo. Primero, si yo veo un vector como un arreglo, pues agarro los dos vectores, puedo partir quizá de que son del mismo tamaño, es decir, están en la misma dimensión. Si están en dos dimensiones, en tres, en cuatro, en cinco, en las que estén, voy sumando posición por posición, es decir, con un simple ciclo for lo puedo resolver. Y si quiero hacer la solución paralela, ¿se acuerdan de la plática que tuvimos en el salón de clases de cuando les dije, ¿qué pasa si a uno de ustedes se les encarga la tarea de sacar todas las sillas? Pues ese alumno entraría y va sacando silla por silla, ¿cierto? Sí. Pero si ahora le digo, a ver, que no sea uno, que sean dos, que sean tres, que sean cuatro, que sean cinco, que sean seis, que sean N alumnos, y saquen las sillas, ahí yo ya estoy trasladando un problema que lo puedo resolver de forma secuencial con un solo alumno que saque todas las sillas, o le meto más de uno, es decir, 2, 3, 4, 5, N, y ahí entonces ya empiezo yo a conceptualizar la solución paralela. Regresando al ejemplo de la suma de los vectores, podría yo pensar que tenga yo un procesador que se encargue de la suma de las componentes en X, otro procesador que se encargue de la suma de las componentes en Y, otro procesador que se encargue de las sumas en componentes en Z, y así sucesivamente hasta acabar con recorrer todas las componentes del vector. Y ahí yo estaría pensando en una solución paralela. Las soluciones paralelas casi siempre son elegantes, es decir, se ven bonitas. Si yo resolví el problema de la multiplicación de matrices de forma paralela. Yo resolví, por ejemplo, no sé si estamos hablando de resolver un problema matemático un poquito más complejo, una ecuación diferencial, por ejemplo, la ley de enfriamiento, que lo resuelvo con una ecuación diferencial. Y si yo hice la solución paralela de la solución de esa ecuación diferencial, se escucha padre, se escucha bien. Pero algo que nosotros debemos tener presente, que siempre vamos a tener un punto de comparación. Siempre voy a comparar la solución paralela contra la solución secuencial. Siempre espero que si yo con un procesador resuelvo un problema en cierto tiempo de cómputo, cuando lo haga con 2 o con 3 o con 4 o con n, pues yo espero que mi problema se resuelva más rápido. O dicho de otra forma, si yo me compro una computadora que tiene solo un núcleo, yo espero que tenga una cierta velocidad, que mi máquina sea rápida en función de algo. Pero si me compro una computadora con 2 núcleos o con 4 o con 8, lógicamente yo espero que mi computadora sea más rápida. ¿Por qué? Porque ahora tengo el doble o tengo el cuádruple o tengo el quíntuple de núcleos que si tuviera uno solo. Y siempre vamos a tener ese punto de comparación. Y en muchos de los casos nos vamos a dar cuenta que la solución no siempre va a ser la más eficiente, o quizá la estrategia que seguimos para paralelizar la solución no fue la adecuada. Es deseable que el núcleo del sistema operativo encapsule los aspectos, cuando hablamos de paralelismo, de la creación,
de la planificación, la distribución y de la comunicación de los distintos flujos de la ejecución secuencial de una aplicación. En Unix, las variantes modernas abordan esa necesidad y ofrecen el mecanismo de hilos como una herramienta para crear aplicaciones concurrentes de forma más sencilla y ligera que el mecanismo clásico de procesos. ¿Por qué pensaríamos que pudiera ser más ligera que el mecanismo clásico de procesos? Alguien lo comentó hace un momento cuando les hice la pregunta de cuál era la definición de proceso. ¿Es para planificar el tiempo de cómputo? No. Más fuerte, por favor. ¿Para planificar el tiempo de cómputo? No. ¿Era porque cada uno se ejecuta de manera diferente? No, tampoco. ¿Qué pasa cuando yo quiero ejecutar un proceso? ¿Qué le demando al sistema operativo? ¿Memoria? ¿Cómo? ¿Memoria? Memoria, principalmente. Si yo voy a ejecutar un proceso, pido memoria. Si quiero ejecutar otro proceso con exactamente las mismas características, pues voy a volver a pedir otro tanto de memoria. Si yo voy a levantar 3, 4, 5, 6 procesos, pues multipliquen la cantidad de memoria que necesita uno por 2, 3, 4, 5, 6 en función de lo que ustedes vayan a levantar. Los hilos se consideran más ligeros por la siguiente razón. Porque con los hilos nosotros vamos a ver que realmente no necesito volver a pedir memoria para para alojar todo un proceso. Porque con los hilos voy a compartir ciertos segmentos. Recuerden que cada proceso tiene un espacio de direcciones. El espacio de direcciones lo vamos a ver segmentado en área de datos, código y pila. Si yo necesito que más de un proceso se ejecute y realmente va a ejecutar el mismo código, la pregunta es, ¿para qué levanto dos procesos? Si pudiera yo contar con una estrategia que me permitiera ejecutar exactamente el mismo código y explotar la característica de que yo pueda ejecutarlo en más de un core sin necesidad de demandar el doble de memoria para alojar el mismo código, estaría excelente. Entonces, por eso podríamos pensar que los hilos son una alternativa o se les pudiera incluso llamar en algún momento dado procesos ligeros. Los hilos no surgen para sustituir a los procesos, sino para enriquecerlos. De hecho, un proceso per se es una entidad compuesta por recursos e hilos. En sí, los procesos que hasta ahorita ustedes han programado son procesos que tienen hilos, con la pequeña salvedad que solo cuentan con un hilo de ejecución. No tienen 2, ni 3, ni 4. Tienen un proceso con un único hilo que se está ejecutando. Entonces, los recursos están relacionados con los datos del proceso. Los hilos son objetos dinámicos, cada uno de los cuales se ejecuta una secuencia de instrucciones y comparten entre sí, fíjense bien, y comparten entre sí. Todos los hilos de un proceso van a compartir los recursos de ese proceso. En los sistemas Unix tradicionales, cada proceso se compone de un solo hilo, mientras que los sistemas multihilo permiten que más de un hilo por proceso. Cada hilo, fíjense bien, cada hilo va a disponer de su propio contador de programa, su pila y su contexto de registros. Nosotros hasta este momento habíamos conceptualizado que un proceso tiene su área de datos, su área de código, su área de pila, tiene su registro contador de programa, tiene su registro apuntador a la pila y pues, todos los demás registros que necesita, que son los contextos que nosotros vemos aquí. Cuando entramos en el contexto de la programación multihilo, realmente entonces lo que ahora estamos viendo es que cada hilo va a disponer de eso. Oye, y entonces todo lo que habíamos hecho, no, sigue aplicando. ¿Cuál es la diferencia? Que teníamos nosotros procesos que ejecutaban un solo hilo. Y aquí la parte interesante es, ¿y cómo los comunico? Bueno, la comunicación entre hilos es a través de memoria compartida. ¿Qué creen? Porque los datos de un proceso son comunes para todos ellos. Es decir, el espacio de direcciones de un proceso es común para todos los hilos.
¿Qué pasaba si yo intentaba entrar desde un proceso al espacio de direcciones de otro proceso? Nos mandaba un fallo de segmentación, ¿se acuerdan? Pero ahora, dentro de un proceso, tengo más de un hilo de ejecución y un hilo quiere entrar a los datos de otro hilo, eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque siguen estando dentro del mismo espacio de direcciones. Todos los hilos que tengan un programa van a compartir los datos. Y aquí, repito, para que no se confundan, nosotros ya veníamos programando en función de hilos. La diferencia es que nosotros veníamos creando programas que constaban solamente de un hilo. Lo que nosotros podemos hacer, o vamos a poder hacer a partir de ese momento, es crear programas que puedan tener más de un hilo de ejecución. Y entonces vamos a hacer aquí una separación de estos dos conceptos que a menudo se suelen confundir. Concurrencia. La concurrencia de una aplicación es el número máximo de flujos de ejecución secuenciales que se podrían, y ahí está la clave, que se podrían estar ejecutando simultáneamente si se dispusieran de un número ilimitado de procesadores y depende de cómo esté escrita la aplicación. Muchos de ustedes seguramente, si entran a su administrador de tareas, casi todos ustedes estoy seguro que utilizan Windows la mayor parte del tiempo, a excepción de cuando están trabajando en sistemas operativos. Si entran a su administrador de tareas, se van a dar cuenta que les va a mostrar una gráfica por cada CPU que cuente su máquina. En la mayoría de los casos, puede que tengan 2, 4 o 8 en función de la computadora que cada uno de ustedes tenga. En la mayoría de los casos se van a dar cuenta que solo una de esas gráficas está mostrando actividad, mientras que las N restantes están absolutamente de flojas, no hacen nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones que nosotros utilizamos son aplicaciones que no fueron escritas para ser multihilos o que no fueron escritas para ejecutarse de forma paralela. Aunque nosotros en hardware contemos con los dispositivos que me permitan hacer el cómputo paralelo, si mi programa no está escrito para que pueda ejecutarse de forma paralela, no se va a poder paralelizar. Y el paralelismo es el número real de hilos que se están ejecutando simultáneamente en un proceso determinado. Y por lo tanto está limitado al número real de procesadores y por la carga actual del sistema. Fíjense bien, aquí es el número real de hilos que se están ejecutando en paralelismo, mientras que en concurrencia es el número de secuencias o flujos que se podrían ejecutar de manera simultánea si se dispusiera de un número limitado de procesadores. Regresemos al caso del salón. La solución secuencial de sacar todas las sillas de mi salón implica que un alumno o una persona agarre una silla por una, la saca del salón, no hay ningún problema, no tiene que chocar con nadie, no se tiene que preocupar por nadie porque solo él lo está haciendo, no tiene que coordinarse, oye, ¿qué silla me llevo? ¿Qué silla te llevas? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pongo? ¿De cuál tomo? Nada, en absoluto. Mientras que cuando empezamos a meter paralelismo, para saber en qué momento mi algoritmo alcanza su máxima eficiencia, voy incrementando el número de procesadores. Digo, bueno, si un alumno se tarda en sacar 10 minutos todas las sillas del salón, yo espero que cuando ponga 2 alumnos se tarden 5, ¿no? Porque en teoría tendría que ser la mitad. Pero ¿cuál es el principal problema con el que me encuentro? ¿Cómo los comunico? ¿Cómo se coordinan estos dos para decir, a ver, oye, tú agárrate de esta mitad, yo me agarro de esta mitad? Cuando ya logré particionar el problema, la comunicación la hice desde un inicio, los coordino y les digo, ahora sí, háganlo ustedes. Ok, ya me quito de broncas, ya sé qué sillas debo de tomar, ya sé qué sillas voy a sacar y no hay ningún problema. Y también les tengo que decir dónde las va a poner. Pero ¿dónde me encontraría el primer problema de paralelismo? ¿Al momento de sacarlas del salón? Exactamente. ¿Por qué? Porque ambos pueden chocar en la puerta. Porque Si no solo están tengo coordinados. una puerta. Si tuviera 2 puertas, entonces realmente tendría yo un paralelismo grado 2. Porque entonces yo ya particioné mi problema, ya puse a cada alumno a sacar las sillas y ahora sí, váyanse. No se preocupan, ¿por qué? Porque cada quien agarra una puerta. Yo solo le digo, tú agárrate esta puerta, tú agárrate la otra puerta y cada quien empieza a sacar las sillas por su lado. Entonces, como tengo solo una puerta,
aunque tenga realmente 2 hilos, es decir, 2 alumnos, intentando sacar las sillas, pues no la van a poder sacar porque solo hay una puerta. Entonces, así le meta 3, le ponga 4, le ponga 5, le ponga 6 alumnos, ¿cuál va a ser mi grado de concurrencia si tengo 5 alumnos, por ejemplo? ¿Cuál sería mi grado de Dijo, concurrencia? depende de las puertas, ¿no? ¿Mande? 5, ¿no? Sería 5. 5. ¿Cuál sería mi grado de paralelismo? 1. 1. 1, porque solo tengo una puerta. Oye, y si tuviera 2 puertas, tengo 5 alumnos, pero tengo 2 puertas. ¿Mi grado de concurrencia cuál sigue siendo? 5. ¿Mi grado de paralelismo? 2. 2. Ya son 2, porque tengo 2 puertas. Entonces, eso lo debo de tener bien presente. Puedo yo crear hilos, puedo meterle la estrategia que ustedes quieran. Mi grado de concurrencia teórico, pues va a ser el número de hilos, en este caso el número de alumnos que ponga a sacar las sillas del salón. Pero mi paralelismo real va a estar limitado, en principio, por el hardware, que son mis procesadores. Oye, imagínense que justo cuando los alumnos están sacando las sillas, aunque tenga 2 puertas, llega el personal de limpieza de la escuela y dice, bueno, voy a pasar porque voy a limpiar el salón. Ah, sí, adelante, pasan. Y de pronto esas 2 puertas que tenía, pues realmente se vuelve otra vez una. Al menos en el momento en el que el personal de limpieza o entra o sale. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque en la definición de paralelismo también comenta una cosa, y también va a estar limitado por la carga actual del sistema. O sea, no solo por el número de puertas, en el caso del ejemplo que les estoy mencionando, sino también por el uso que se le esté dando a esas puertas. Si las puertas son exclusivas para los alumnos que van a sacar las sillas o para las personas, maestro, el que sea, que va a sacar las sillas, pues no hay problema, mi paralelismo se sigue conservando. Pero si eventualmente esas puertas la empiezo a usar para otra cosa, es decir, tengo otros procesos que se están ejecutando en mi computadora, pues también la carga va a afectar el grado de paralelismo que yo pueda tener. ¿Sale? Idealmente, una aplicación con concurrencia n podría alcanzar igual paralelismo si se ejecuta en una arquitectura con n o más procesadores, reduciendo su tiempo de ejecución en un factor de 1 sobre n, que es lo que mencionábamos. O sea, si yo tengo un problema y se van a tardar una unidad de tiempo en resolver ese problema, sacar las sillas del salón con un alumno, cuando yo pongo 2 alumnos, pues yo me esperaría, si tengo 2 puertas, yo esperaría que se tarde ahora la mitad de esa unidad de tiempo. Si le pongo 3, que se tarde 1/3. Si le pongo 4, 1/4. Es decir, este cociente aplica. Voy a tener 1 sobre la cantidad o sobre el grado de la concurrencia. Ya me llegó el mensaje de que se nos va a cortar en 9 minutos. Nos volvemos a conectar. Si no nos podemos conectar con el mismo ID, en automático yo en un momento se los comparto en breve por el Classroom para que se vuelvan a unir todos, ¿vale? Mientras sigo con la clase. Nos quedan 9 minutos. Profe. Sigue aplicando, pero en la práctica, o sea, eso es en teoría. En teoría así tendría que ser. Yo divido mi unidad de tiempo entre mi grado de concurrencia o mi grado de paralelismo, ¿vale? Mi grado de paralelismo, que es n. Si yo tengo como una arquitectura con n más procesadores. Pero en la práctica esto no aplica tal cual. ¿Por qué? Porque tengo que crear los hilos. Tengo que distribuir, es decir, tuve que seleccionar a los 2, 3, 4, 5 personas que van a sacar las sillas. Ya que tengo a esas personas, les tengo que decir, a ver ustedes, tú vas a tomar estas sillas, tú vas a tomar de estas, tú vas a tomar de aquí, tú vas a tomar de allá. Les tengo que decir, quizá por qué puerta van a salir en función de si tengo más de una puerta del salón. Y además les tengo que decir dónde van a poner las sillas. Una vez que ya logré hacer esa coordinación, en algún momento dado los tengo que también sincronizar. Entonces, estas tareas suman tiempo, lo cual entonces el tiempo de ejecución realmente no va a ser 1 sobre n, sino va a ser 1 sobre n más el tiempo que me lleva a hacer estas 3 actividades que estoy listando en el recuadro azul. A la hora de implementar aplicaciones concurrentes, podríamos nosotros hacer uso o recurrir a 3 tipos de hilos. Tenemos hilos del núcleo, los cuales no están asociados con ningún proceso de usuario, y estos son creados y distribuidos según las necesidades internas del núcleo y comparten el código y los datos de este. Es decir, los hilos del núcleo son para uso exclusivo del kernel del sistema operativo. Nosotros no los podemos utilizar. Los procesos ligeros
son hilos de usuario sostenidos por el núcleo. Es decir, el núcleo le da soporte a los procesos ligeros. Un proceso puede componerse de varios procesos ligeros, cada uno de los cuales se apoya en un hilo del núcleo. Como son visibles para el núcleo, este se encarga de despacharlos, alojarlos en los procesadores que se encuentren disponibles. Es decir, la planificación sigue siendo problema y tarea del núcleo. Nosotros no nos preocupamos por eso. Traduciendo así la concurrencia de una aplicación en paralelismo real. Si es que tengo más de un procesador o tengo un procesador que está pensado, tiene una arquitectura para la ejecución de múltiples hilos. O también tengo una tercera alternativa que son los hilos de usuario. Estos son gestionados por la aplicación sin la intervención del núcleo. Y esto se consigue a través de bibliotecas como cthreads de Match o los pthreads de POSIX. La implementación de los hilos de usuario es posible gracias a que la pila y el contexto de los registros pueden ser guardados y restaurados sin la intervención del núcleo. Muchas de las aplicaciones multihilo que se crean se hacen utilizando los pthreads de POSIX, que es incluso lo que viene en el PDF de su práctica 8. Una ventaja en una arquitectura de un solo procesador es que las operaciones bloqueantes bloquean hilos individuales y no bloquean al proceso en su totalidad, como ocurre con los procesos de usuario. Si ustedes recuerdan la máquina de estados de procesos que en algún momento llegamos a ver, cuando se bloqueaba un proceso, por ejemplo, porque estaba usando un semáforo, se bloqueaba todo el proceso. ¿Por qué? Porque no estaba yo utilizando hilos. Bloqueo todo el proceso. Oye, pero al bloquear el proceso y los demás hilos, ¿qué onda? Bueno, si yo estoy utilizando programación paralela con hilos, cuando yo bloquee un hilo, únicamente se va a bloquear ese hilo, no el resto. Lo que implica que mi proceso se puede seguir ejecutando en los hilos que no están bloqueados. Mientras que los hilos fueron bloqueados por alguna razón, pues simplemente se van a bloquear y se van a desbloquear en el momento en el que yo lo requiera o en el que yo lo haya implementado. El hecho de que los hilos de usuario no sean conocidos por el núcleo también plantea algunos inconvenientes. Por ejemplo, no es posible traducir la concurrencia de la aplicación en paralelismo real, ya que el núcleo es el encargado de alojar los hilos en los procesadores y esto solo lo puede hacer con los hilos del núcleo y los procesos ligeros. Respecto a las llamadas al sistema, al ser ejecutadas en modo supervisor y por lo tanto por el núcleo, bloquea el proceso al que pertenece el hilo y por lo tanto bloquea todos los hilos de ese proceso. La ventaja principal que presentan los hilos de usuario es la mejora en el rendimiento de la aplicación para conmutar de hilo, ya que no se consumen recursos del núcleo a menos que estén asociados a un proceso ligero. Entre las interfaces para trabajar con hilos, la conocida como pthreads de POSIX es la adoptada mayoritariamente. POSIX no define un sistema operativo y tampoco indica cómo deben escribirse las aplicaciones. Solo define la interfaz que deben cumplir ambos. La biblioteca de hilos POSIX tiene un enfoque orientado a objeto, donde cada hilo es un objeto que representa un flujo de control secuencial dentro de un proceso. Por eso es que decimos que un proceso que no fue programado multihilo, realmente pues tienes un solo hilo de ejecución. A cada hilo se le va a asociar un identificador de tipo pthread-t y unos atributos de tipo pthread-addr-t, ambos definidos en la biblioteca pthread.h. Y entonces nosotros en esta biblioteca vamos a tener las siguientes funciones. Pthread create para crear un hilo, pthread self para obtener el identificador, es como decir el getPit, pero ahora a nivel de hilos. Detaches para reclamar los recursos que utiliza el hilo, eso lo voy a necesitar para cuando ya quiera yo liberar al hilo. El pthread exit, cuando yo ya ordeno la terminación del hilo, es como cuando hago un exit en un proceso, con eso en automático yo mando a terminar a mi proceso. Perdón, pthread join es cuando yo espero para su terminación. Es más o menos el equivalente al wait de los procesos cuando creábamos múltiples procesos con fork. Si ustedes recuerdan, si yo no le aplicaba el wait con el proceso padre podría terminar incluso antes que el hijo y entonces el hijo quedaba huérfano y a este lo adoptaba el núcleo.
para que no le pase eso a nuestros hilos y tener ahí algún comportamiento extraño, lo que nosotros hacemos es, hago un P3 join para esperar a que todos los hilos converjan al mismo punto y poder hacer una terminación ordenada, y el P3 equal que me va a permitir a mí comparar hilos. Aquí vamos en esta parte de la presentación a hablar un poquito ya más aterrizado lo que les venía platicando de los ejemplos de cómo está el espacio de direcciones de cada hilo, de los hilos de un proceso, perdón, pero mejor hay que esperar a que termine el tiempo. Voy a aprovechar aquí para preguntarles si tienen alguna duda y ahorita que volvamos a conectarnos seguimos con esta parte de la presentación. ¿Vale? Voy a detener la grabación.